Me organizó una fiesta de aniversario falsa solo para entregarme los papeles del divorcio. Quería audiencia, se rió. Yo sonreí, saqué una caja envuelta en seda. Y le pedí a su madre que la abriera. Ella se quedó congelada, lo miró fijamente. Y se fue en silencio. Él nunca la siguió. Los papeles del divorcio me golpearon el pecho como una bofetada. Sorpresa, cariño, susurró Jake en mi oído, su aliento caliente contra mi cuello, mientras 300 invitados nos observaban desde abajo. El foco me quemaba la piel, pero no tanto como sus palabras. Quería audiencia para esto. Mis manos no temblaron cuando cogí el sobre de papel de estraza. Deberían haberlo hecho. Cualquier esposa normal se habría desmoronado justo allí, en ese ridículo escenario que él había construido en medio de nuestra fiesta de aniversario. Pero yo ya no era una esposa normal. Lo planeaste, dije en voz baja, mi voz firme a pesar del rugido de la sangre en mis oídos. Antes de continuar, quiero agradecerte que me acompañes compartiendo estas historias de mujeres que se niegan a ser víctimas. Si crees que la verdad y la justicia deben prevalecer sobre las mentiras y la manipulación, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla todo. Su sonrisa era puro veneno envuelto en carillas caras. Hasta el último detalle, las flores, el champán, la lista de invitados, incluso ese vestido que llevas. Azul medianoche, ¿verdad? Porque una vez te dije que hacía que tus ojos fueran inolvidables. Se rió, el sonido me erizó la piel. Quería que te vieras perfecta cuando te destruyera. La multitud debajo de nosotros era un mar de bocas abiertas y teléfonos levantados. Alguien jadeó. Una copa de champán se hizo añicos contra el mármol, pero todo lo que yo podía oír era la confesión de Jake resonando en mi cabeza. Había orquestado toda la noche solo para humillarme delante de toda la gente que conocíamos. 5 años, musité, mirando el sobre que tenía en las manos. 5 años de matrimonio, y así es como lo terminas. Así es como se terminan las cosas con estilo, Brooke. Con audiencia, con impacto. Se enderezó la pajarita como si acabara de hacer la mejor actuación de su vida. La gente hablará de esto durante años. Fue entonces cuando la vi. Melissa Cartwright estaba cerca de la pared del fondo, tratando de mezclarse con las sombras entre 2 columnas de mármol, pero su pelo rojo captaba toda la luz de la sala como una llama. Se mordía el labio inferior, sus ojos verdes fijos en Jake con el tipo de adoración que me daban ganas de vomitar. Él lo sabía. Ella sabía que esto iba a suceder. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aún sujetando aquellos papeles. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas planeando entregarme los papeles del divorcio en nuestra fiesta de aniversario? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con tu directora de marketing? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome en la cara todos los días? La máscara de confianza de Jake se resbaló por un segundo, justo el tiempo suficiente para que yo viera al verdadero el debajo, mezquino, cruel, y tan patéticamente inseguro que necesitaba destruir a su esposa en público para sentirse poderoso. ¿Importa?, se encogió de hombros, ya dándome la espalda. Los firmarás de todos modos. Tu abogado llamará a mi abogado. Lo dividiremos todo por la mitad y desaparecerás discretamente, como la buena esposita que siempre has sido. Eso es lo que él pensó. Que yo aceptaría esta humillación y me escabulliría a las sombras, que le dejaría tener su momento de triunfo y me desvanecería en la oscuridad mientras él se marchaba hacia el atardecer con su joven amante. Pero Jake había cometido un error crítico en su gran plan. Había asumido que yo era la misma mujer ingenua que se había casado con él hacía 5 años. La misma esposa confiada que se había creído sus mentiras sobre trabajar hasta tarde, sobre viajes de negocios, sobre amarme. Pensó que yo había estado sentada en casa, ajena e indefensa, mientras él construía su estrategia de salida. Lo que él no sabía era que yo había estado construyendo la mía. La discrepancia del grupo sanguíneo fue un accidente. Un simple error durante su revisión médica rutinaria que me envió en espiral por una madriguera que nunca esperé encontrar. Cuando los registros médicos de Jake mostraron que era O negativo, pero ambos padres eran A positivo, mi mundo se tambaleó. La genética básica me había enseñado que eso era imposible. Así que contraté a Marcus Chin, el mejor detective privado que el dinero podía comprar.
Utilicé el propio dinero de Jake para financiar la búsqueda que eventualmente lo destruiría. La ironía era deliciosa. Marcus encontró todo: el certificado de nacimiento falsificado, los registros hospitalarios alterados, el escándalo silenciado de hace 30 años, cuando Jennifer Michei tuvo una aventura con el socio comercial de su marido, la prueba de ADN que demostró que Jake no era hijo de Robert Michei, y por lo tanto, no tenía derecho legal a la fortuna de la familia Michei. Jake había construido toda su identidad sobre una mentira. Su nombre, su herencia, su lugar en la sociedad, todo fue robado. Y ahora, yo se lo iba a quitar todo. Metí la mano en mi bolso de noche, mis dedos encontrando la caja envuelta en seda que había puesto allí horas antes. La caja que contenía fotocopias de cada documento que Marcus había descubierto, junto con una carta escrita a mano que había descubierto entre los efectos personales de Jennifer, cuando fue hospitalizada el mes pasado. Una carta que había escrito a su marido confesándolo todo. Una carta que nunca tuvo el coraje de enviar. Tienes razón, Jake, dije, mi voz clara en el silencio atónito del salón de baile. La gente hablará de esto durante años. Me alejé de él, girándome para encarar a la multitud de abajo. 300 caras me miraban fijamente, amigos, familiares, socios de negocios, y arribistas sociales que habían venido a ver a los Michei y celebrar otro año de dicha conyugal. En cambio, estaban a punto de presenciar la destrucción completa de un hombre que había construido su vida sobre mentiras. Pero primero, continué, bajando los escalones del escenario con la cabeza bien alta, tengo un regalo propio para compartir. Me abrí paso entre la multitud que se apartaba, ignorando los susurros y las miradas, hasta que llegué a la primera fila, donde Jennifer Michei permanecía congelada en su silla. La madre de Jake parecía haber visto un fantasma, probablemente porque lo había visto. El fantasma de su pasado finalmente había venido a cobrar. Jennifer, dije suavemente, extendiéndole la caja envuelta en seda con una sonrisa que se sentía como cristales rotos. ¿Le importaría abrir esto por mí? Creo que reconocerá el contenido. Su rostro se puso blanco como la nieve recién caída. Sus manos temblaron al coger la caja, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había dentro. Detrás de mí, la voz de Jake se quebró como un látigo. Brooke, ¿qué demonios crees que estás? Cállate, Jake, dije sin darme la vuelta. Por una vez en tu miserable vida, cállate y deja que alguien más tenga el protagonismo. La caja se sintió más pesada en las manos temblorosas de Jennifer de lo que debería haber sido. 300 personas contuvieron la respiración, sus teléfonos grabando cada segundo, mientras ella desataba lentamente la cinta azul con dedos que parecían a punto de romperse. Esto era todo. El momento en que el mundo perfecto de Jake se desmoronaba en polvo. El momento en que le mostraba cómo era la verdadera venganza. Los dedos de Jennifer se movían como si fueran de cristal, cada movimiento amenazando con romperse. La cinta de seda cayó, y ella miró el contenido como si pudiera morderla. Dentro de la caja, yacía una sola carta doblada, amarillenta por el tiempo y gastada por el manejo. Su letra, sus palabras, su confesión. No, susurró, tan bajo que solo los de la primera fila pudieron oírla. Pero el micrófono que Jake había insistido en llevar lo captó todo. Su negación resonó por el salón de baile como una oración a la que nadie quería responder. La vi desdoblar el papel con el mismo cuidado que alguien usaría para manejar una bomba activada. Porque eso era exactamente lo que era, 30 años de secretos enterrados a punto de explotar de la manera más pública posible. Léela, Jennifer, dije suavemente, mi voz con una autoridad que nunca supe que poseía. En voz alta. Deja que todos escuchen lo que le escribiste a tu marido hace tantos años. Me miró con ojos que albergaban décadas de miedo. Por favor, Brooke, así no. No delante de todos. Así como, la voz de Jake interrumpió el silencio, aguda por la irritación. Bajó del escenario y se acercó a grandes zancadas, su rostro enrojecido por la ira. ¿Qué melodrama es este, madre? ¿Qué hay en esa carta? La boca de Jennifer se abrió y se cerró como un pez boqueando por aire. El papel tembló en su mano, y pude ver las lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Lágrimas que probablemente había estado conteniendo durante 3 décadas. Ella no puede leerlo, dije, dando un paso hacia Jake. Porque destruye todo lo que crees saber de ti mismo.
Todo sobre lo que has construido tu preciada identidad. Brooke, no sé a qué juego estás jugando, pero... Ningún juego, Jake. Solo la verdad. Algo de lo que nunca has sido particularmente aficionado. La voz de Jennifer se quebró como hojas de otoño. Mi querido Robert, comenzó, sus palabras apenas audibles. La multitud se acercó, los teléfonos en alto, todos esforzándose por oír. Ya no puedo llevar esta carga sola. Lo que estoy a punto de decirte cambiará todo, y rezo para que puedas encontrar en tu corazón perdonarme. Jake se puso rígido. Madre, para. Pero Jennifer ya no podía parar. La presa se había roto, y 30 años de culpa se derramaron. El invierno de 1993 fue el más solitario de mi vida. Viajabas constantemente por trabajo, y me sentía invisible en mi propia casa. Cuando David regresó de Chicago, cuando me miró como si yo importara, ¿yo? Su voz se quebró. Tomé una decisión que me persigue todos los días. El nombre golpeó a Jake como un impacto físico, David Patterson, el antiguo socio de negocios de su padre, el hombre que había sido como un tío para él mientras crecía. El hombre que misteriosamente se había mudado a California cuando Jake tenía 5 años y nunca más volvió a hablar con la familia. Tuviste una aventura, dijo Jake secamente, su cerebro de abogado ya conectando puntos que no quería ver. Jennifer asintió, las lágrimas corriéndole por las mejillas ahora. Durante 3 meses. 3 meses sintiéndome viva de nuevo, sintiéndome deseada. ¿Y luego? Se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Entonces descubrí que estaba embarazada. El salón de baile se había quedado en silencio, excepto por el suave zumbido de las cámaras de los teléfonos y el sonido lejano de la respiración nerviosa de alguien. 300 personas presenciando la implosión de una familia en tiempo real. Le dijiste a papá que el bebé era suyo, dijo Jake, su voz hueca. Estaba aterrorizada, continuó leyendo Jennifer, su voz fortaleciéndose con cada palabra. El momento era lo suficientemente cercano. Robert había estado en casa un fin de semana de febrero. Me convencí a mí misma de que podría ser su hijo. Quería que fuera su hijo. La cara de Jake se había puesto pálida como el mármol. Pero sabías que no lo era. El doctor que te trajo al mundo, susurró Jennifer, mirando directamente a su hijo. El doctor Harrison. Era primo de David. Él sabía de la aventura. David se lo había confesado cuando estaba lidiando con la culpa. Cuando naciste, cuando hizo los análisis de sangre. Tragó saliva con dificultad. Vino a verme en privado. Me dijo que los resultados demostraban que no eras hijo de Robert. Así que lo sobornaste, dije, llenando los vacíos que había reconstruido a partir del informe del detective privado. Le pagaste para que falsificara los registros. Jennifer asintió con tristeza. $50.000. Dinero que había heredado de mi abuela. El doctor Harrison cambió la documentación del grupo sanguíneo, antedató algunos registros, hizo que pareciera que había habido un error administrativo en la tipificación original. Dijo que nadie lo cuestionaría nunca. Jake retrocedió tambaleándose como si le hubieran dado un puñetazo. Toda mi vida, mi nombre, mi herencia, mi lugar en esta familia, todo se basa en una mentira. Creí que te estaba protegiendo, dijo Jennifer, su voz quebrándose por completo ahora. Creí que te estaba dando la vida que merecías. El nombre Michei, la posición social, la seguridad financiera. ¿Cómo podría quitarle eso a un niño inocente? Mintiendo a todos, explotó Jake, su compostura finalmente cediendo. Mintiendo a papá. A mí. A todos los que alguna vez importaron. Pero Jennifer no había terminado. Volvió a mirar la carta, y la vi prepararse para el golpe final. El que yo había estado esperando. Hay más, dijo en voz baja. La risa de Jake fue amarga y quebrada. ¿Más? ¿Qué más podría haber? Los ojos de Jennifer encontraron los míos al otro lado del espacio que nos separaba. Y por un momento, vi algo que se parecía casi a la gratitud. Sabía que esto necesitaba salir a la luz. Se había estado ahogando en este secreto durante 30 años, y yo acababa de lanzarle un salvavidas, aunque pareciera un ancla para todos los demás. Escribí esta carta hace 5 años, continuó, su voz firme.
La noche antes de tu boda. Iba a contárselo todo a Robert. Iba a confesar y dejar que él decidiera qué hacer. Pero entonces conocí a Brooke. Jake giró la cabeza hacia mí, la confusión reemplazando parte de la ira en sus ojos. Fue tan amable conmigo ese día, dijo Jennifer, su voz calentándose ligeramente. Durante todo el caos de la boda, cuando todos los demás estaban concentrados en las flores, las fotografías y la disposición de las mesas, ella notó que yo estaba abrumada. Me trajo té, se sentó conmigo, preguntó sobre mi vida. Preguntó de verdad. No la charla educada a la que estaba acostumbrada, sino un interés genuino. Recordé aquella tarde. Jennifer parecía perdida en el torbellino de los preparativos de la boda, sentada sola mientras Jake estrechaba manos por una sala llena de proveedores y organizadores de bodas. Durante los últimos 5 años, continuó Jennifer, Brooke ha sido la hija que nunca tuve. Me llamaba todas las semanas, me visitó en el hospital cuando me operaron el año pasado, se acordó de mi cumpleaños cuando mi propio hijo lo olvidó. Me cuidó cuando nadie más se molestó. El rostro de Jake se retorció con algo feo. ¿Y qué, madre? ¿Y qué si fue amable contigo? Eso no cambia lo que hiciste. Jennifer lo miró directamente, y por primera vez en toda la noche, su voz fue firme y clara. No, no cambia lo que hice. Pero cambia lo que debería haber hecho. Porque viendo a Brooke estos últimos 5 años, viendo su amabilidad, su fuerza y su gracia. Hizo una pausa, recomponiéndose para el golpe final. Me hizo darme cuenta de que tú, Jacob, no te pareces en nada al hombre que te crió. Eres egoísta, cruel y mezquino. Heredaste los peores rasgos de tu padre biológico, y ninguno de los mejores de Robert. La carta aleteó hasta el suelo mientras Jennifer se ponía de pie, su voz elevándose para abarcar todo el salón de baile. Brooke es la hija que debería haber tenido, la hija que debería haber criado. Ella tiene más integridad en el dedo meñique de la que tú has demostrado en toda tu vida. Jake permaneció congelado, con la boca abierta mientras 300 personas asimilaban la destrucción completa de todo lo que había creído saber de sí mismo. Y yo sonreí. El silencio que siguió a la declaración de Jennifer duró exactamente 3 segundos. Luego, el salón de baile estalló. No con aplausos o jadeos esta vez, sino con algo mucho más peligroso, el bajo zumbido eléctrico de 300 personas procesando un escándalo en tiempo real. Las conversaciones prendieron como la pólvora, extendiéndose de grupo en grupo a medida que la realidad de lo que acababan de presenciar calaba. Acaba de decir, que no es su verdadero padre. 30 años de mentiras. Heredero ilegítimo. Los susurros se hicieron más fuertes, más audaces. Vi cómo las caras se transformaban a medida que las implicaciones les golpeaban una a una. Estos ya no eran solo invitados a la fiesta. Eran testigos de la destrucción completa de una de las familias más prominentes de la ciudad. Margaret Whitmore, quien me había saludado tan cordialmente una hora antes, ahora miraba a Jake como si fuera un extraño que se había colado en su sala de estar. Su lápiz labial perfectamente aplicado había dejado una mancha roja en su copa de champán, olvidada en su conmoción. Esto no puede ser real, murmuró alguien detrás de mí. Los Michey son miembros fundadores del club de campo. Han sido pilares de esta comunidad durante generaciones. Aparentemente no, llegó la respuesta cortante. Aparentemente han estado viviendo una completa farsa. Jake se quedó congelado en el centro de todo, su rostro alternando emociones más rápido de lo que yo podía seguir, negación, ira, humillación, desesperación, cada una parpadeando en sus rasgos antes de ser reemplazada por la siguiente. Su pelo perfecto estaba desordenado ahora. Su pajarita torcida. La fachada de chico de oro se resquebrajaba en tiempo real. Pero fue el cambio en la multitud lo que realmente me fascinó. Esta gente había adulado a Jake durante años, ansiosa por disfrutar del reflejo de su riqueza heredada y su posición social. Ahora lo miraban como si les hubiera traicionado personalmente a cada uno de ellos. Porque, en cierto modo, lo había hecho. Richard Blackstone, el cliente de negocios más importante de Jake, ya se dirigía hacia la salida. Su esposa lo seguía de cerca, sus tacones repiqueteando urgentemente contra el suelo de mármol. Ni siquiera miraron hacia atrás. En su mundo, la asociación con el escándalo era casi tan perjudicial como el escándalo mismo.
Jaque, resonó la voz de Richard por todo el salón de baile antes de que llegara a la puerta. Necesitaremos discutir los términos de nuestro contrato a primera hora del lunes por la mañana. Todos escucharon el subtexto. La cuenta de Blackstone, valorada en casi 2 millones anuales, estaba a punto de desaparecer. Cerca de la pared del fondo, divisé el grupo de hermanos de fraternidad de Jaque de Jay. Hombres que habían estado de fiesta con él durante 4 años, que habían sido sus padrinos en nuestra boda, que habían sido habituales en cada hito importante de nuestra relación. Se estaban alejando de la escena como si estuviera contaminada. Deberíamos irnos, susurró uno de ellos. Pero el micrófono que Jaque todavía llevaba lo captó de todos modos. Esto estará en todas las redes sociales en 1 hora. Ya lo está, respondió otro, levantando su teléfono. Alguien lo está transmitiendo en vivo. Tiene 3.000 espectadores y aumentando. Transmisión en vivo. Por supuesto. En el mundo actual, la humillación privada era una imposibilidad. La ejecución pública de Jaque se estaba transmitiendo a cualquiera con conexión a Internet. Pero la persona a la que realmente estaba observando estaba cerca de la esquina trasera, donde intentó mezclarse con las sombras toda la noche, Melissa Cartwright. El secreto pelirrojo de Jaque se había quedado completamente blanco. Su vestido esmeralda de repente parecía chillón bajo las luces del salón de baile, como si estuviera vestida para una fiesta completamente diferente. Había estado tan segura antes, bebiendo su prosecco y revisando su teléfono en busca de mensajes tranquilizadores de su amante casado. Probablemente había estado imaginando esto como su fiesta de presentación, la noche en que finalmente saldría a la luz como la futura señora Mitchell. Ahora parecía querer desaparecer en el suelo. La vi agarrar su bolso de diseñador con más fuerza mientras la realidad se estrellaba contra ella. El hombre con el que se había acostado no era el heredero de una fortuna. Era el hijo ilegítimo de una aventura de 30 años. La herencia con la que había estado contando no existía. La posición social que tanto anhelaba estaba construida sobre arenas movedizas. Su teléfono zumbó en su mano. Probablemente un mensaje de texto de su compañera de piso o hermana, preguntando si realmente estaba en esa fiesta de la que todo el mundo hablaba en Internet. La vi leerlo. Vi su cara arrugarse ligeramente. La vi lanzar una última mirada a Jaque, que seguía allí de pie con su caro smoking, luciendo perdido y destrozado, antes de darse la vuelta y caminar hacia la salida. No corrió. Eso habría llamado la atención. En cambio, se movió con la cuidadosa precisión de alguien que se esfuerza mucho por no ser notado. Cabeza baja, hombros rectos, bolso pegado al costado como armadura. Pero yo me di cuenta. Y, lo que es más importante, también Jaque. Vi cómo giró la cabeza, lo vi divisar su figura que se retiraba. Por un momento, algo desesperado destelló en su rostro. La mirada de un hombre que se ahoga viendo cómo se aleja su salvavidas. Melissa, gritó, su voz quebrándose ligeramente. Se detuvo en la entrada del salón de baile, pero no se dio la vuelta. Toda la multitud siguió su mirada, 300 pares de ojos posándose en la mujer que había sido su amante secreta hacía solo unas horas. Ahora era solo otra invitada que no podía irse lo suficientemente rápido. Desapareció por la puerta sin decir una palabra, dejando a Jaque allí de pie con los brazos medio levantados, la boca abierta, luciendo exactamente el tonto que siempre había sido debajo de los caros trajes y la confianza heredada. Fue entonces cuando comenzó el verdadero éxodo. Los Henderson se escabulleron después, seguidos por la familia Caruthers. Luego los compañeros de golf de Jaque, sus asociados de negocios, los arribistas sociales que habían estado tan ansiosos por congraciarse con el heredero Mitchell. Uno a uno, se desvanecieron como la escarcha matutina. Algunos dieron excusas, madrugamos mañana, o la niñera tiene que irse pronto. Otros simplemente desaparecieron sin explicación, reacios a ser fotografiados en la escena de una destrucción social tan espectacular. Pero las partidas más crueles fueron las de quienes habían estado más cerca de él. Marcus Webb, su mejor amigo, se encontró con la mirada de Jaque al otro lado de la sala y simplemente negó con la cabeza lentamente antes de alejarse. Sin palabras, sin necesidad de explicación. 30 años de amistad terminaron con un solo gesto. La familia Preston, vecinos que habían sido como abuelos sustitutos para Jaque, recogieron sus cosas con una especie de eficiencia decidida que decía mucho.
La señora Preston le había enseñado a Jake a montar en bicicleta en su entrada cuando tenía 6 años. Ahora ni siquiera lo miraba. En 15 minutos, el salón de baile se había vaciado en 2/3. Los invitados restantes se agruparon en pequeños círculos, sus voces bajas, pero sus miradas constantes. No se quedaban por lealtad. Se quedaban por el espectáculo, esperando ver cuánto más bajo podía caer Jake. En medio de todo, yo permanecí perfectamente quieta. No me regodeé, ni hice discursos, ni exigí atención. Simplemente me quedé allí, viendo al hombre que había intentado humillarme descubrir lo que se sentía al ser realmente humillado. El champán en mi copa se había quedado sin burbujas, pero aún así di un sorbo. Sabía a victoria. La señora Littleton se me acercó entonces, su rostro anciano surcado de preocupación. Había sido mi vecina desde la infancia, me había conocido mucho antes de que yo me convirtiera en una Michei. Querida, dijo suavemente, tomando mi mano libre entre las suyas, ¿estás bien? Por primera vez en toda la noche, mi sonrisa fue genuina. Estoy perfecta, señora Littleton. Gracias por preguntar. Ella me apretó la mano una vez, asintió con conocimiento de causa, y se alejó. Fue entonces cuando supe que era hora de irme. Me había quedado el tiempo suficiente para ver el mundo de Jake derrumbarse. Ahora quería ir a casa y servirme una copa como es debido, algo que no supiera a mentiras y promesas rotas. Dejé mi copa de champán vacía en una mesa cercana, cogí mi pequeño bolso de noche, y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Detrás de mí, la voz de Jake resonó por el salón de baile medio vacío. Brooke. Espera. Brooke. Pero no esperé. No lo necesitaba. Él había querido audiencia para nuestro final. Ahora la tenía para el suyo. El aparcacoches trajo mi coche mientras esperaba bajo el toldo de cristal del hotel, respirando el aire fresco de la noche que se sentía como libertad. Detrás de mí, a través de los ventanales del suelo al techo, podía ver a los invitados restantes todavía agrupados en el salón de baile como buitres carroñeros. Pero ya no miraba hacia atrás. Mi teléfono vibró con notificaciones, mensajes de texto, llamadas perdidas, alertas de redes sociales. La historia ya se estaba extendiendo más allá de las paredes del salón de baile, ondeando en el mundo digital donde los escándalos vivían para siempre. Pero silencié todo y metí el teléfono en mi bolso. Esta noche era mía. El camino a casa por las calles vacías se sintió surrealista. Las luces de las calles pintaban charcos dorados en el asfalto, y la ciudad parecía inusualmente silenciosa, como si el propio universo contuviera la respiración. Bajé las ventanillas y dejé que el viento me azotara el pelo, sin importarme que arruinara el estilo perfecto que Jake me había halagado una vez. Cuando entré en nuestra entrada, me corregí, la casa se erguía oscura e imponente contra el cielo estrellado. La mansión de estilo Tudor que a Jake le encantaba mostrar a sus amigos, con sus jardines bien cuidados y su fachada de piedra importada. En unas horas, sería solo otra propiedad en un rompecabezas legal muy complicado. Me quité los tacones en el vestíbulo y caminé descalza por el suelo de mármol hasta la cocina. El silencio se sentía diferente ahora, no vacío, sino expectante, como si la propia casa estuviera esperando a ver qué pasaría después. Me serví 3 dedos del Macallan 25 que Jake guardaba bajo llave en el mueble de su estudio. La botella que había estado guardando para ocasiones especiales. Bueno, esta ciertamente calificaba. El whisky quemaba maravillosamente mientras deambulaba por la sala de estar y me instalaba en el sillón de cuero que daba a la ventana que daba al jardín. Afuera, las luces de seguridad proyectaban todo en blanco y negro, haciendo que el mundo pareciera una película antigua. Mi teléfono sonó. El tono de llamada de Jake. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente, y otra vez. A la 4ª llamada, la curiosidad pudo conmigo. Contesté sin decir hola. Brooke, gracias a Dios. Su voz era áspera, desesperada. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Esto es una locura. No puedes creer lo que dijo mi madre esta noche. Ha estado teniendo problemas de memoria. El médico dijo que el estrés puede causar delirios. Jake, mi voz era tranquila como agua estancada. Detente. Tienes que escucharme. Sé que estás enfadada por los papeles del divorcio,
Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. ¿Desde dónde estás llamando? La pregunta pareció desconcertarlo. ¿Qué? Todavía estoy en el hotel, en el garaje. Todo el mundo se ha ido, Brooke. Todo el mundo. Ni siquiera el personal me mira. Di otro sorbo de su caro whisky. Bien. ¿Bien? ¿Qué quieres decir con bien? Toda mi vida acaba de explotar en la televisión en vivo. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significa para mí? ¿Para mi carrera? Para tu herencia, terminé suavemente. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Lo sabías, susurró finalmente. Lo sabías antes de esta noche. Lo sé desde hace meses, Jake. Sobre David Patterson. Sobre los registros médicos falsificados. Sobre el Dr. Harrison cobrando $50,000 por ocultar la verdad. Hice una pausa, dejando que eso calara. Sobre todo. Como tu análisis de sangre del reconocimiento médico de marzo fue O negativo, ¿recuerdas? Pero ambos padres son A positivo. Incluso tú deberías haber aprendido suficiente biología básica para saber que eso es imposible. Lo oí exhalar bruscamente, probablemente recordando el mismo momento que yo, cuando bromeó con haber sido adoptado porque los grupos sanguíneos no coincidían. Si solo hubiera sabido cuán cerca de la verdad estaba. Así que contrataste a alguien, dijo, su voz plana. ¿Investigaste a mi familia? Investigué a mi marido. Porque cuando alguien a quien amas empieza a comportarse como un extraño, o aceptas las mentiras o buscas la verdad. Elegí la verdad. ¿Y esta fue tu venganza? ¿Destruirme en público? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando cómo las sombras danzaban sobre el césped. No, Jake. Esto fue justicia. Querías humillarme delante de toda la gente que conocíamos. Querías audiencia para mi destrucción, así que te di audiencia para la tuya. Pero pudiste habérmelo dicho en privado. Pudimos haber manejado esto discretamente, como gente civilizada. La risa que se me escapó fue aguda como cristales rotos. ¿Civilizado? ¿Cómo entregarle los papeles del divorcio a tu esposa en tu fiesta de aniversario? ¿Cómo acostarte con tu empleada durante 8 meses mientras me mentías en la cara todos los días? ¿Cómo planear robar la mitad de todo por lo que he trabajado mientras te fugas con una mujer que apenas es mayor que tus diplomas universitarios? Él no respondió. No pudo responder. La diferencia entre nosotros, Jake, es que yo solo destruí lo que ya era falso. Tu nombre, tu herencia, tu reputación. Nada de eso fue jamás real. Has estado viviendo la vida de otra persona durante 30 años. Brooke, por favor. Cometí errores. Pero no cometiste errores. Tomaste decisiones. Cada mentira, cada traición, cada decisión cruel, elegiste todo eso. A través del teléfono, oí el sonido lejano de puertas de coche al cerrarse, motores al arrancar. Los últimos invitados de la fiesta finalmente se iban. Jake estaba solo en ese garaje, igual que estaría solo el resto de su vida. Mi madre, dijo de repente. Dijiste que encontraste esa carta entre sus cosas. Violaste su privacidad. Robaste documentos personales. Le estaba llevando ropa limpia cuando estaba en el hospital, ¿recuerdas? ¿El susto de la neumonía en abril? Estabas demasiado ocupado con tu directora de marketing para visitar a tu propia madre. El recuerdo todavía escocía. La carta se cayó de uno de sus libros. No la robé, Jake. La encontré. Y después de 5 años de verte atribuirte el mérito de todo lo que tu padre construyó, de verte tratar a la gente como escalones para tu éxito, decidí que alguien necesitaba saber la verdad. ¿Así que decidiste jugar a ser Dios con mi vida? No. Decidí dejar de interpretar a la víctima en mi propio matrimonio. El silencio se alargó más esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, más joven de alguna manera. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Descubres quién eres realmente. No el hijo de Robert Mitchell. No el heredero de una fortuna que nunca ganaste. No mi marido, sea quien sea. ¿Y nosotros? No hay nosotros, Jake.
No lo ha habido desde hace mucho tiempo. Esta noche solo lo hizo oficial. Lo oí respirar al otro lado de la línea. Oí el leve sonido del tráfico pasando por el hotel. Estaba sentado en su coche, en un garaje vacío, probablemente todavía con ese caro smoking, probablemente todavía tratando de averiguar cómo su plan perfecto había salido tan espectacularmente mal. Presentaré los papeles del divorcio mañana, dije suavemente. Con mi apellido de soltera, Carter. El nombre que siempre dijiste que sonaba demasiado común, demasiado ordinario. Resulta que es el único nombre real en este matrimonio. Brooke. Adiós, Jake. Terminé la llamada y apagué el teléfono por completo. Afuera, un coche entraba en nuestro vecindario. Algún trasnochador volviendo a casa después de su propia noche. Pero pasaron sin reducir la velocidad, sus faros recorriendo brevemente la ventana antes de desaparecer en la oscuridad. Terminé el whisky y dejé el vaso vacío en la mesa auxiliar. Mañana comenzaría el proceso de desenredar 5 años de finanzas compartidas, propiedades compartidas, mentiras compartidas. Esta noche dormiría sola en mi propia cama, en mi propia casa, con mi propio nombre. Por primera vez en meses, eso sonaba perfecto. La primera noche que dormí sola en nuestra cama, miré al techo hasta el amanecer y me permití recordar cómo empezó todo. No el matrimonio, no las mentiras, sino el momento en que dejé de ser ingenua. Fue un martes de marzo cuando Jake llegó a casa de su revisión médica anual, agitando los resultados de sus análisis de sangre como una bandera de victoria. Salud de hierro, anunció, dejando los papeles sobre la encimera de la cocina antes de irse a la ducha. El doctor dice que tengo la presión arterial de un veinteañero. Estaba preparando la cena, apenas prestando atención, cuando algo en el informe del laboratorio me llamó la atención. Grupo sanguíneo, O negativo. Me quedé mirando esas letras, el tenedor suspendido a medio camino de mi boca mientras probaba la salsa de pasta. Esa noche, mientras Jake roncaba a mi lado, saqué el álbum de bodas. Página tras página de fotografías cuidadosamente posadas, pero me detuve en una imagen específica, Jake flanqueado por ambos padres en la recepción. Los tres riendo por alguna broma que no recordaba. Los ojos de Robert Mitchell eran claramente avellana con motas doradas. Los de Jennifer eran de un marrón intenso, casi negros con la luz adecuada. Pero los ojos de Jake siempre habían sido verdes. Verde esmeralda brillante. Había tomado suficientes clases de biología para saber lo básico. Dos padres de ojos marrones no podían producir un hijo de ojos verdes sin combinaciones de genes recesivos muy específicas, combinaciones que eran estadísticamente improbables. Añadiendo la incompatibilidad del grupo sanguíneo, la probabilidad se reducía a casi imposible. Pero la gente adoptaba niños todo el tiempo. Las familias guardaban secretos. Quizás había una explicación sencilla que todos preferían no discutir. Excepto que Jake siempre había estado tan orgulloso de su herencia Mitchell. La llevaba como una armadura, referenciando constantemente su linaje, su conexión genética con el éxito de la familia. Si hubiera sido adoptado, ¿seguramente lo habría sabido? Las preguntas me carcomieron durante semanas. Me encontré estudiando fotos familiares con una lupa, buscando parecidos que deberían haber sido obvios. Jake tenía la barbilla terca de Jennifer, seguro, pero eso podía ser coincidencia. Su estatura coincidía con la de Robert, pero también la de la mitad de los hombres de su círculo social. Era ridículo. Estaba viendo misterios donde no existían, creando problemas en mi matrimonio porque estaba aburrida o inquieta o buscando drama. Eso es lo que me decía todas las mañanas mientras Jake me besaba para despedirse y se iba a sus importantes reuniones. Pero entonces encontré la fotografía. Estaba limpiando el antiguo escritorio de Robert en el estudio, una tarea que Jennifer había estado posponiendo desde su muerte 2 años antes, cuando descubrí una carpeta de papel de estraza escondida detrás de los documentos fiscales. Dentro había docenas de fotos de la infancia de Jake, pero una me hizo dejar de respirar. Jake a los 8 años, de pie junto a un hombre alto con pelo oscuro y ojos verdes. Ojos verdes brillantes, inconfundibles, del mismo tono que los de Jake. La mano del hombre descansaba sobre el hombro de Jake con familiaridad casual, y ambos sonreían a la cámara como si compartieran un secreto. En la parte de atrás, alguien había escrito Jake y tío David. Navidad de 1995. Tío David.
David Patterson. El antiguo socio de negocios de Robert que se había trasladado misteriosamente a California cuando Jake era joven. El hombre del que Jennifer nunca hablaba, cuyo nombre la hacía cambiar de tema cada vez que surgía en la conversación. Me senté en ese estudio durante 2 horas, mirando esa fotografía, viendo mi mundo tambalearse sobre su eje. El lunes siguiente, contraté a Marcus Chin. Marcus me fue recomendado por mi amiga abogada de divorcios, Sara, aunque le dije que estaba buscando antecedentes para posibles empleados domésticos. Era discreto, profesional y lo suficientemente caro como para saber que sería minucioso. Necesito que investigue la paternidad de mi marido, le dije durante nuestra primera reunión en una cafetería del centro. Específicamente, necesito saber si Robert Michey fue realmente su padre biológico. Marcus ni siquiera parpadeó. ¿Alguna razón particular para la consulta? Inconsistencias médicas, discrepancias del grupo sanguíneo, una fotografía que plantea preguntas. ¿Y quiere que esto se mantenga completamente confidencial? Absolutamente. Si mi marido o su familia se enteran de esta investigación, sabré que vino de usted. Marcus pasó 6 semanas desentrañando 30 años de mentiras cuidadosamente construidas. Encontró los registros médicos originales del nacimiento de Jake, los que mostraban su verdadero grupo sanguíneo antes de que el Dr. Harrison los cambiara. Localizó a la enfermera jubilada que había asistido al parto y recordaba que se le había pedido que mantuviera ciertos detalles en privado. Localizó a David Patterson en Sacramento, donde había estado viviendo bajo el apellido de soltera de su madre durante 3 décadas. Lo más importante, encontró la carta de Jennifer. La había escondido en una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, junto con otros documentos que nunca quiso que Robert viera. La caja estaba registrada a su nombre de soltera, abierta la misma semana en que nació Jake. Marcus tenía contactos en el banco que le debían favores. La carta era todo lo que yo había sospechado y peor. La aventura de Jennifer no había sido un breve momento de debilidad. Había durado todo el invierno de 1993. Se había enamorado de David Patterson, había planeado dejar a Robert por él, hasta que descubrió que estaba embarazada y entró en pánico. Leer esas páginas escritas a mano se sentía como ver el alma de alguien confesar sus secretos más oscuros. Jennifer escribió sobre sobornar al Dr. Harrison, sobre convencer a David para que desapareciera, sobre mentirle a Robert todos los días durante 30 años. Escribió sobre ver a Jake crecer, sabiendo que estaba viviendo la vida de otra persona. Pero la parte más devastadora fue el final, donde admitió que guardar el secreto no había sido para proteger a Jake. Había sido para protegerse a sí misma. Su reputación, su matrimonio, su lugar en la sociedad. Marcus me entregó el archivo un jueves por la tarde lluviosa, junto con pruebas de ADN que confirmaron lo que yo ya sabía: Jake no era un Michey. Nunca lo había sido. ¿Qué planea hacer con esta información?, preguntó Marcus mientras yo firmaba su cheque final. Aún no lo sé. Pero eso era una mentira. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Simplemente no estaba lista para admitirlo, ni siquiera a mí misma. El plan se armó lentamente, pieza por pieza, durante los meses siguientes. Primero, empecé a pasar más tiempo con Jennifer, visitándola semanalmente en lugar de mensualmente, trayéndole su té favorito y escuchando sus historias del pasado. Se sentía sola, especialmente desde la muerte de Robert, y reaccionó a mi atención como una flor girando hacia la luz del sol. La ayudé a organizar sus medicamentos, la llevé a citas médicas, me senté con ella durante su estancia en el hospital cuando desarrolló neumonía en abril. Jake estaba demasiado ocupado con el trabajo, demasiado ocupado con Melissa, para notar que su esposa se estaba convirtiendo en la principal cuidadora de su madre. Jennifer empezó a confiar en mí, compartiendo recuerdos que nunca le había contado a nadie. La mayoría eran nostalgia inofensiva, pero ocasionalmente dejaba escapar algo que confirmaba lo que yo ya sabía. David siempre dijo que Jake tenía sus ojos, murmuró una tarde mientras clasificábamos fotos antiguas. Solía preocuparme de que la gente notara el parecido. ¿Cuándo se mudó David?, pregunté casualmente. Cuando Jake tenía 5 años. Justo después de que Robert lo ascendiera a socio. El momento fue perfecto. Realmente, demasiado perfecto. Me estaba poniendo a prueba, me di cuenta, viendo cuánto sabía ya, cuánto se podía confiar en mí con sus secretos.
El avance llegó durante su recuperación de la neumonía. La medicación para el dolor la dejaba somnolienta y sin defensas. Y una tarde, mientras la ayudaba a ponerse un pijama limpio, me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Nunca se suponía que lo supiera, susurró, sus ojos desenfocados pero urgentes. Le prometí a David que nos lo llevaríamos a la tumba. Pero viéndote estos últimos meses, viendo lo amable que eres, cuánto te preocupas. Su voz se quebró. Eres la hija que debí haber criado, no el hijo sobre el que mentí. Esa noche, de camino a casa desde el hospital, tomé mi decisión. ¿Jake quería terminar nuestro matrimonio con audiencia? Bien. Le daría la mayor audiencia que jamás haya tenido. Pero el espectáculo no seguiría su guión. Lo dejé planear la fiesta de aniversario, lo dejé elegir el lugar, la lista de invitados y el menú. Sonreí y asentí cuando me mostró los diseños de las invitaciones, actué sorprendida cuando insistió en contratar fotógrafos profesionales. Incluso lo ayudé a elegir su smoking. Mientras tanto, estaba planeando mi propia sorpresa. La caja envuelta en seda, el momento oportuno, el momento en que Jennifer no tendría más remedio que revelar la verdad que había estado ocultando durante 30 años. Jake creyó que estaba orquestando mi destrucción. En cambio, estaba construyendo el escenario para la suya propia. 2 meses después, estaba de pie hasta las rodillas en un lago sin nombre, viendo a los peces nadar entre mis dedos descalzos mientras el café se enfriaba en mi taza favorita. La cabaña que había alquilado estaba a 50 metros detrás de mí, con tejas de cedro desgastadas por el tiempo y una puerta mosquitera que se cerraba de golpe con el sonido más satisfactorio del mundo. Un dormitorio, un baño, una cocina del tamaño del armario de Jake, un porche orientado al este para poder ver amanecer sobre el agua que no pertenecía a nadie y a todos. Exactamente lo contrario de todo lo que había sido mi vida anterior. Encontré este lugar un miércoles por la tarde a finales de septiembre, conduciendo sin rumbo por caminos secundarios después de firmar los papeles finales del divorcio. La agente inmobiliaria era una mujer llamada Ruth que llevaba botas de montaña embarradas y no preguntó por qué quería alquilar un lugar tan remoto. El inquilino anterior era escritor, me explicó, mostrándome el interior con sus paredes de pino y su chimenea de piedra. Decía que el silencio le ayudaba a pensar. Claro, algunas personas encuentran este silencio inquietante. Es perfecto, había dicho antes de que terminara el recorrido. Esa primera mañana, me desperté confundida por la ausencia de sonido. Ni tráfico, ni vecinos, ni el teléfono de Jake zumbando con llamadas importantes a las 6 de la mañana. Solo pájaros, agua y viento a través de las agujas de pino. Me senté en el porche en pijama, bebiendo un café que realmente sabía a café, en lugar de la mezcla cara y amarga que Jake prefería, y lloré. No por tristeza, sino por alivio. Las plantas de lavanda llegaron un viernes, entregadas por un adolescente en una camioneta que me ayudó a cavar agujeros en la tierra arenosa junto a los escalones del porche. Les gusta el drenaje, había dicho, mostrándome cuán profundo plantarlos. Y volverán cada año si no te ocupas demasiado de ellas. Me gustó esa filosofía. No te ocupes demasiado de ellas. Mi teléfono había estado en silencio durante 3 semanas, excepto por algún mensaje de texto ocasional de Sara, mi amiga abogada, actualizándome sobre los procedimientos legales. Jake había intentado llamar exactamente 7 veces en el primer mes, había contado, pero le había bloqueado el número después del cuarto mensaje de voz, en el que simplemente había respirado en el teléfono durante 30 segundos sin decir una palabra. Los mensajes de texto de Sara pintaban un cuadro de un hombre desmoronándose, pero haciéndolo en silencio, en privado, como si estuviera desapareciendo de adentro hacia afuera. Renunció al bufete, decía un mensaje. Los socios lo votaron fuera de todos modos. Apartamento en el centro, llegó otro. Alquilado a nombre de David Patterson. Supongo que ahora está abrazando la verdad. Melissa presentó una orden de alejamiento. Se presentó en su edificio de oficinas todos los días durante 2 semanas, simplemente de pie al otro lado de la calle, sin acercarse, solo mirando. Leí cada actualización mientras sorbía café en mi porche, sin sentir nada más que una ligera curiosidad. Era como escuchar sobre un personaje en un libro que ya había terminado de leer. El mensaje de texto más sorprendente llegó justo la semana pasada. Jennifer cambió su testamento. Todo va a la Fundación contra el Cáncer Pediátrico y algo llamado Fondo de Becas Brooke Carter.
Jake no recibe nada. Ni siquiera fotos familiares. Tuve que leer eso 2 veces. Fondo de becas a mi nombre. El gesto final de Jennifer. Quizás su forma de disculparse por 30 años de mentiras que finalmente me habían enredado a mí también. La resolución legal fue rápida y brutal. El certificado de nacimiento de Jake fue oficialmente modificado para listar a su padre como desconocido. El fideicomiso familiar Mitchell, establecido en 1923, permaneció intacto, pero sin herederos vivos. La herencia de Robert, estimada en $47 millones, se distribuiría según el testamento revisado de Jennifer. Jake Mitchell, ahora legalmente Jake Patterson Mitchell, aunque tendría que solicitar al tribunal para usar incluso esa versión guionizada, no tenía derecho a nada de eso. Pero el dinero no fue lo que lo destruyó. Fue el silencio que siguió. Sara lo mencionó de pasada durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Parece que cree que la gente habla de él a donde quiera que va. Cafeterías, supermercados, el gimnasio. Pero honestamente, la mayoría de la gente ha pasado página. Hubo la aventura de ese senador el mes pasado, luego el escándalo del uso de información privilegiada del CEO de tecnología. Tu historia fue engullida por el ciclo de noticias. Eso debería haber sido un alivio para Jake. En nuestro mundo de redes sociales, los escándalos tenían la vida útil de las moscas de la fruta. Pero aparentemente, él no podía dejarlo pasar. Me enteré por la hija de Margaret Whitmore, continuó Sara. Dijo que Jake apareció en su club de campo el domingo pasado, simplemente se sentó en el bar durante 3 horas, bebiendo la misma copa, mirando a la gente. Cuando alguien finalmente le preguntó si estaba bien, simplemente dijo, ellos recuerdan. Pero Margaret dijo que nadie siquiera lo estaba mirando. Terminé esa conversación pronto, de repente incómoda con la vigilancia de segunda mano. La debacle de Jake no era mi responsabilidad, y no quería convertirme en el tipo de persona que se alimenta de la miseria ajena, ni siquiera de alguien que había intentado alimentarse de la mía. La verdad era que rara vez pensaba en él ya. Mis días tenían ritmo ahora, pero no el horario artificial de obligaciones sociales y mantenimiento de apariencias que había dominado mi vida de casada. Me despertaba cuando la luz del sol entraba por la ventana del dormitorio. Caminaba por el sendero de la orilla que rodeaba el lago. Leía libros que no tenían nada que ver con el desarrollo personal, la creación de redes o ser una mejor esposa. Por las tardes, trabajaba en el huerto que había empezado detrás de la cabaña. Tomates, hierbas y judías verdes que probablemente sobrevivirían más tiempo de lo que había durado mi matrimonio. El trabajo físico se sentía bien, honesto, de una manera que las comidas benéficas y las inauguraciones de galerías nunca lo habían hecho. Las tardes eran para el columpio del porche que Ruth había instalado después de que yo hubiera admirado uno similar en la ferretería. Observaba cómo el cielo cambiaba de color sobre el agua mientras la cena se cocinaba en la pequeña parrilla que me había comprado como regalo de bienvenida. Comida sencilla, pescado del mercado local, verduras de mi huerto, pan de la panadería del pueblo más cercano, a 15 millas de distancia. Me había quedado con exactamente 3 amigos de mi vida anterior, Sara, la señora Littleton, y sorprendentemente, la enfermera del hospicio de mi suegra, Carmen, que se puso en contacto después del funeral de Jennifer para asegurarse de que estaba bien. El resto de ese círculo social se había evaporado de forma natural, no por confrontaciones dramáticas, sino simplemente porque nunca habíamos sido realmente amigos. Habíamos sido accesorios de la imagen pública de los demás. Carmen me visitaba a veces, trayendo noticias del mundo exterior que se sentía cada vez más ajeno. La chica pelirroja de la fiesta, había mencionado durante su última visita. ¿Melissa? Se mudó de vuelta a Ohio. Desactivó todas sus cuentas de redes sociales primero. Me alegro por ella, dije, y lo dije de verdad. Melissa había sido daño colateral en el teatro de crueldad de Jake. Probablemente aprendió más sobre sí misma después de lo que había imaginado. ¿Y tu exmarido? Había continuado Carmen con cuidado. Ha estado preguntando a la gente por ti. ¿Dónde fuiste? ¿Cómo estás? Nada amenazante, solo curiosidad. Como si no pudiera entender por qué desapareciste tan completamente. Sonreí entonces. Sonreí de verdad, por primera vez en esa conversación. Eso es porque nunca entendió quién era yo en primer lugar.
La cabaña no tenía presencia en redes sociales, ni ángulos dignos de Instagram, ni registros en Facebook. Borré todas mis cuentas el día después de mudarme, y se sintió como cortar cadenas de ancla. Todos esos años de curar una vida online perfecta, de documentar experiencias en lugar de vivirlas realmente. Jake nunca entendería ese tipo de satisfacción. Todo su sentido de sí mismo se había construido sobre la validación externa, sobre ser visto, reconocido y envidiado. La idea de que alguien pudiera encontrar plenitud en el anonimato sería incomprensible para él, que era exactamente por lo que mi silencio lo atormentaría más que cualquier venganza que yo pudiera haber planeado. Él había querido audiencia para mi humillación. En cambio, le había dado audiencia para su destrucción, y luego me había alejado completamente del teatro. Ahora estaba representando su colapso para asientos vacíos, y yo finalmente, de verdad, era libre. Si esta historia de venganza calculada te tuvo completamente enganchado, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Brooke le entregó a Jennifer esa caja envuelta en seda, sabiendo exactamente lo que sucedería a continuación. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida.